todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Muy buenos días. Es sabadito, son las 9 de la mañana. Y bueno, nosotros estamos aquí tratando de hacerle un poquito más agradable el desayuno, de hablar de varias cosas que nos interesan a todos. Mi nombre es Lilia Arellano. Esta mañana los saludo a nombre de Gerardo García, mi compañero, el director editorial de este programa, el señor Jorge González Durán. Y nuestro tema es profesionistas y profesionales. Profesionistas, todos sabemos de quién estamos hablando. Y profesionales también, porque son aquellos que están en el renglón del deporte y que, bueno, principian como amateurs y terminan profesionistas cobrando por lo que hacen, pero que ya muchos de ellos también requieren de carreras universitarias. Vamos a ver qué tan válido es mente sana en cuerpo sano. Y en principio le doy la bienvenida a Fernando Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por aceptar una vez más nuestra invitación. Y tenemos muchas cosas de qué hablar, Fernando, porque la universidad, la rectoría de la Universidad del Caribe, es hoy por hoy un orgullo para Quintana Roo, para muchas entidades del país que no han logrado, pese a que sus universidades tienen muchos años, una excelencia académica como la de la Unicaribe. ¿Cómo te sientes? Muy satisfecho, muy contento, orgullosísimo. ¿Te sale la vanidad? ¿Te sientes el uyuyuy? Pues mira, sí es una mezcla de sentimientos, porque pues hace 8 años, 3 meses exactamente, cuando inicié la rectoría, pues era yo con un papel nada más. Claro, había un gran apoyo por parte de la comunidad. Yo creo que la Universidad del Caribe es producto de una suma de muchos esfuerzos. Yo, en todo caso, lo que tendría que hacer sería agradecer tanto apoyo que he recibido por parte de, pues, tanto de los integrantes del gobierno federal como de la comunidad de Cancún. Cancún quería una universidad pública, la ha cuidado mucho, participan mucho y bueno, yo estoy consciente de que una universidad es fundamental para una comunidad y por lo tanto hay que cuidarla. Y pues uno es lo que hace todos los días, no lo que dice, uno es lo que hace. Y en la universidad pues todos los días se asistió a un trabajo con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucho amor. Entonces yo creo que la Universidad del Caribe es producto de eso, del amor, alegría, entusiasmo de todos los que trabajamos ahí. Entonces sí me siento muy contento. Quisiera que nos fuéramos a, no hace 8 años, 2 meses, sino hace 9 años. ¿Cómo es que toman la decisión de crear, de hacer, de fundar una universidad pública en Cancún que no fuera lo que sería normal, una extensión, un brazo, un tentáculo del mismo pulpo que tendría que ser la Universidad de Quintana Roo? ¿Cómo es que sería el Campus Cancún? Eso sería lo lógico, ¿no? Así. Que fuera Universidad del Caribe, Campus Cancún. Se deciden, Universidad de Quintana Roo, UCRO, Campus Cancún. ¿Cómo es que deciden no hacerlo, hacer prácticamente a un lado la Universidad de Quintana Roo y crear una nueva universidad? ¿Cómo plantearon todo esto para hacerlo? Bueno, yo te puedo comentar lo que me han platicado porque yo no participé en esa decisión. O sea, de hecho, mi vinculación con la Universidad del Caribe es a partir de que me designan rector y no antes en las decisiones previas. ¿Cómo te mandaron llamar? ¿Qué te dijeron? Bueno, a ver, Fernando, tú reúnes aquí el perfil. Bueno, pues, ¿O fueron varios y te seleccionaron? ¿Qué pasó? Tuve una plática con el gobernador. Entonces era Hendrix. Don Joaquín Hendrix. ¿No hubo choque de razas? No. Mira, durante todo el tiempo que fue el gobernador y yo rector, fue un hombre muy respetuoso de la universidad, un hombre que le dio gran apoyo a la universidad. Entonces, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de don Joaquín.
Entonces, lo que según me comentaban, porque quien ha sido un gran motor para la Universidad del Caribe es Ceci Loría. En esa época era secretaria de Educación, una amiga muy querida, muy admirada, y Ceci pues alguna vez me comentó de que en las negociaciones que se plantearon, el gobierno federal ya había establecido como política, porque las universidades públicas tienen el 50% federal y 50% estatal. Entonces tiene un gran peso la federación a la hora de decidir. Aparte, pues da mucho dinero para las obras, ¿no? De hecho, casi todos los edificios de la Universidad del Caribe son financiados con el presupuesto federal. Y en gran allá de su comunidad no deben de tener extensiones con su nueva política. Entonces dijeron, si va a haber una universidad en Cancún, debe ser una universidad en Cancún, de Cancún para Cancún, no campus de otras universidades. Y esa fue la decisión. Claro, fue una decisión que en aquel entonces a los directivos de la UCRO pues no les gustó mucho. Sin embargo, fue un acuerdo de la federación en el sentido que si querían que hubiera recursos para ese proyecto educativo, pues se tendría que hacer así. De otra manera, el Estado estaba en libertad de hacerlo como él quisiera, pero pues los recursos serían diferentes, ¿no? Eso es lo que a mí me comentaron, ¿no? Que así se había dado. Y luego ya Cecilia Loría platica contigo y ya llegas a la rectoría. Bueno, mira... Porque perdóname que te interrumpa, hay una situación, obviamente no le quita ni un momento, un ápice de crédito a todo lo que tú has hecho en la universidad, pero ¿qué tanto se logró desarrollar esta universidad? ¿Qué tanto ha logrado esa excelencia académica? Porque no tienes sindicatos, porque no tienes esa batalla con esta pesada burocracia magisterial que existe pues en casi todas las universidades y que se convierten de repente en un dique, en una forma ya de no permitir que esas universidades crezcan ni se desarrollen ni logren excelencias académicas, porque los maestros no van, porque no cumplen, porque están comisionados, por todas esas cosas que tú y yo sabemos. Y ustedes también, porque las sufren a diario. Bueno, mira, yo creo que... no tienes ese dicho, sí, ¿verdad? sí, pero yo sería cuidadoso en plantear de que no todos los sindicatos son lastres para el desarrollo de las instituciones. Yo creo que hay un sindicalismo positivo, adecuado, que fortalece las instituciones, y hay un sindicalismo mal entendido que gira alrededor de intereses, ¿no? Yo creo que la universidad, efectivamente, en un principio, ya hasta este momento, no ha tenido sindicatos, y yo no sabría si fue o no fue uno de los motivos de lograr esta excelencia académica. Yo lo que creo es que en las condiciones actuales de la universidad, por no ser una universidad autónoma, es un organismo descentralizado del gobierno del Estado de Quintana Roo, y al no ser autónoma no tiene un régimen laboral diferente, son empleados públicos de la universidad. Pero yo creo que efectivamente el mantenimiento de la universidad lo da Baja Mantenimiento, que es el que da mantenimiento en la zona hotelera, que está concesionado, la seguridad, el mantenimiento, o sea, hay muchos servicios que requiere la universidad y que decidimos que fueran empresas especializadas y no cargar la nómina. De hecho, la universidad casi no tiene empleados administrativos, casi la mayoría de los empleados son empleados académicos. No hay una... Bueno, como tendría que ser, ¿no? Como tiene que ser. Yo te puedo decir una cosa, en la universidad no hay un solo vehículo, no hay carros, no hay ni camionetas, ni carros. Yo no tengo carro de la universidad, nunca quise comprar un carro de la universidad, porque a mí me parece que mientras haya necesidades de equipamiento en la universidad, mientras se requieran comprar laboratorios, pues el rector no puede andar con una camioneta comprada por la universidad. Es mandar un mensaje pésimo de decir, bueno, ¿cómo te voy a pedir yo que sacrifiques, que participes, si yo traigo mi chofer, mi carro, mis gasolinas, ¿no? Entonces, en la universidad no hay vehículos para nadie, no hay secretarios particulares, no hay oficinas espectaculares, no hay nada que no esté condicionado a la importancia que el gasto fundamental es para la enseñanza.
Y mientras no se cubran todas las necesidades, no tiene por qué haber otro tipo de gastos. Se me hace que es poco ético. Bueno, y si esto lo trasladáramos a nivel nacional, ¿tú crees que sería otra la perspectiva? Porque, bueno, tenemos rectores de universidades que no solamente traen los vehículos de lujo y del año, sino que tienen seguridad, las universidades les pagan chofer, son líderes de los sindicatos, ya sea del gobierno del estado o de la propia universidad, que llegan a la rectoría. En fin, son otros caminos. Si la conducción fuera la misma, ¿tú crees que la excelencia académica en el país cambiaría? Bueno, mira, yo creo que... Porque finalmente ese es el resultado, la excelencia académica. La excelencia académica, ¿no? mira, lo que pasa... sí, pero excelencia académica, ¿para qué? Todo debe tener un sentido. Tener excelencia académica por tener excelencia académica no tiene sentido. Uno tiene excelencia académica porque sabe que está construyendo un futuro. Yo creo que el reto más importante de los seres humanos, de las comunidades, de las instituciones, es forjarse un futuro. Y tener el carácter, el estado de ánimo para forjar ese futuro, o dejar que te lo impongan, ¿no? Intereses o el azar. Entonces, las instituciones educativas son precisamente eso, son instituciones que fueron creadas por la sociedad para forjarse un futuro. Entonces, hay excelencia académica porque creo que nosotros debemos tener la capacidad de forjarnos un futuro diferente al que vemos que se nos está acercando, ¿no? Siempre hay un escenario inercial, claro, alterno, las cosas... ¿Tú crees que los profesionistas que han egresado de la universidad, los que han salido a partir de que se funda, se crea, tienen trabajo, han sido bien vistos, han logrado buenas chambas, cargos, desarrollo dentro, porque está bien sustentada su preparación? Nosotros llevamos seguimiento de egresados, platicamos con los empleadores, con los estudiantes, y bueno, estamos muy por arriba del promedio nacional. O sea, yo te diría que el 80% de los egresados de la universidad están trabajando en lo que estudiaron y consiguieron trabajo antes de los 6 meses. Ahora, también la Universidad del Caribe tiene muchos estudiantes de fuera. ¿Y regresan a sus...? Sí, regresan. Aproximadamente más del 20% de nuestra matrícula son estudiantes vienen muchos del norte de la República. Y hay una gran demanda de estudiantes extranjeros, lo que pasa es que no tenemos ya capacidad. Pero yo creo, fíjate que yo creo que Quintana Roo se puede convertir en una potencia regional en la formación de capital humano. Sería cuestión de definir estrategias y tener una visión a largo plazo de lo que queremos de nuestro estado. Creo que con la capacidad que hay ya instalada de empresas, Quintana Roo podría tener una influencia regional muy importante en el Caribe, en Centroamérica y en el resto del país, para convertirse en el centro más importante de formación en aspectos no únicamente turísticos, sino en actividades vinculadas al turismo, que es mucha tecnología, ingenierías. Hay una gran capacidad para recibir estudiantes, para hacer estancias, para hacer prácticas, y yo creo que de ahí también surge ese compromiso de la universidad de tener excelencia académica, porque la única manera de ser competitivo a nivel internacional es teniendo excelencia académica, si no las otras universidades no van a aceptar que vayan los estudiantes. Entonces yo creo que es un primer paso para darle una visión internacional a la educación superior en Quintana Roo, y ojalá que en el corto plazo las autoridades visualicen un Quintana Roo con una economía más diversificada, pero no por eso quiere decir que esté separada del turismo, pero sí la educación se puede... Hay estados en otros países que materialmente viven de la educación. Entonces, pues ojalá que podamos irnos por allá. Eso nos da buenos profesionistas, pero vámonos con los profesionales. Hola, don José Gómez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te digo José Gómez o Pepe Gómez? Pepe Gómez, Pepe ¿verdad? Gómez, como coloquialmente. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, usted sabe que Pepe Gómez nos ha traído aquí grandes... Híjole, se oye muy mal, pero son espectáculos deportivos, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, espectáculos. Se escucha medio así entre... No, pero es que eso es. Eso es, ¿verdad? Espectáculos deportivos. Espectáculos deportivos. Pero también vas formando juventudes dentro del deporte. Por supuesto, tenemos ya varios muchachos quintanarroenses en su mayoría, que hoy por hoy pues están en cualquier gimnasio del mundo, en cualquier cuadrilátero del mundo, y que se paran como si estuvieran en
en el gimnasio del sindicato de taxistas de aquí, de Cancún, que fue donde empezamos, ¿no? Pero con una gran preparación, y significa que estamos al tú por tú, lo que decía Fernando, precisamente, ¿no? O sea, estamos preparados, estamos para Oye, tratar de mucho aportar. deporte también, ¿verdad? Sí, ¿Te sientes así, sí, mucho ponchadón? deporte. Todas las mañanas yo estoy haciendo ejercicio. Todas No las es mañanas. levantamiento de tarro ni nada de eso. No, y aparte hasta entrena a veces con los Sí, yo entreno con los boxeadores. ¿Sí? Sí. ¿Y te ha tocado que te den? Sí, nada más que le digo despacito. Que te pongan duro, quieto. no le pueden pegar al, Sí, al al que que paga. No, porque paga. estamos acostumbrados a ver a los promotores deportivos, a los que se dedican a esto, gordos. ¿Te has fijado? O sea, son gordos. Es que está bien. El propio encargado del... Mauricio, No, bueno, todos. él ya está muy grande, ya ni modo Sí. de pedirte. Ya con que se levante solo es suficiente. Sí. Pero el propio señor que se encarga del deporte en el estado, pues está panzoncito, ¿no? Y el del municipio. Bueno, ya del municipio Hay que ni predicar con hablemos, el ejemplo. ¿verdad? Hay que predicar con el ejemplo. Pero bueno, eso finalmente a lo que nos lleva hoy, a lo que nos lleva es de que efectivamente es un gran espectáculo de millones de televidentes en el mundo, y sobre todo de que... Estamos hablando del box exclusivamente, del porque box. tenemos el fútbol y también... Sí, pero lo que yo me enfoco es en lo del box, apoyando otras ramas deportivas también, pero me he fortalecido mucho en el boxeo, y en el boxeo mundial, ¿no? En el boxeo... Y eso no es por una lucha personal en contra, así, de subirte al ring de la vida y empezar a darle. Bueno, no refleja un poco ese espíritu de lucha sí, personal. por supuesto, claro que uno hace lo que ha sido, lo que cree, cómo naciste, cómo creciste. Y para mí el box es... ¿Cómo creciste, Pepe Gómez? Fíjate que... Porque todo el mundo te conoce como el dueño del queque. Sí, ¿verdad? sí. Dicen, No, es tengo el una- dueño del queque. Pero ¿qué hay adentro del dueño del queque? Mira, te voy a dar un ejemplo. Mi papá trabajaba en plataformas cuando yo era un niño, 8, ¿Plataformas 7 años. petroleras? Sí, de Pemex, ahí en Tabasco. Somos de un municipio que se llama Frontera. Entonces mi papá se iba 40, 50 días, y cuando llegaba pues una semana. Y el fin de semana que llegaba, pues yo quería ver a mi papá, sobre todo el sábado, que es cuando él llegaba, ¿no? Y me acuerdo que se iba por sus cervecitas en la noche, prendía la televisión y a ver el box. Entonces yo crecí así toda mi vida, pero frente a un cuadrilátero siempre escuchaba de que estaba un señor de nombre José Sulaimán. Siempre, siempre, siempre. Eso fue de por vida. Y yo escuchaba a José Sulaimán, y a José Sulaimán, y a José Sulaimán. Y como mi único atractivo era, imagínate un pueblito frontera, ¿no? Era esperar a que llegara mi papá para ver la pelea de box y escuchar que estaba Sulaimán. Entonces cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo decía, no me decía como policía, Sulaimán. sino que yo quiero conocer a Sulaimán. ¿Quién es ese Sulaimán? Esa era mi ilusión, ese era mi sueño. Y el día que tuve la oportunidad de conocer a José Sulaimán hace 6 años, fue realmente cuando yo lo conocí, hicimos un clic espectacular. El boxeo estaba prácticamente en la lona, con su experiencia, con la sabiduría de José Sulaimán dentro de este espectáculo, y con las ganas que yo tenía de que esto emergiera nuevamente, pues hicimos ahí fue como fuego y pólvora, ¿no? ¡Pum! Y regresó a los medios de comunicación masivos, como son las televisoras, el box. ¿Y por qué había caído tanto? Porque ¿Por falta de figuras? por falta de figuras, y porque pues no había quien prendiera esa chispa precisamente. No, Que la volviera a aprender, ¿no? Claro, porque porque yo también de niña, pues... la televisión se sumó cuando fuimos a Japón y transmitimos la pelea del Rudy López, que ganamos en Tokio, la pelea de título mundial contra Takashi Koshimoto, que el Rudy lo noqueó en el 7º round a Takashi. La televisora tuvo un alto rating televisivo, y aquí se transmitió a la 1 de la madrugada esa pelea, ayer a las 2 de la tarde en Tokio. Obviamente ellos se dieron cuenta de que había una sed de boxeo. Regresamos y me pidieron, Pepe, necesitamos que nos hagas otra pelea. Y armamos otra función de box, y el rating televisivo se dispara nuevamente. Y la arena espectacularmente lleno, le dicen el centro de convenciones. No entraba la gente. Luego TV Azteca se nos acerca y me dice, Pepe, por favor, necesitamos que hagamos en el año un programa de funciones de box. Y les armé un paquete al año. Uno para TV Azteca, otro para Televisa. Y se fueron sumando. Hoy ya se sumó Cadena 3.
Hoy ya se sumó HBO, Showtime, son con las televisoras que hoy Quintana Roo trabaja, con las que hoy estamos trabajando. Pero mi objetivo es uno, mi objetivo es seguirle quitando a Las Vegas ese pastel que se estaba comiendo solito. Ese es el objetivo. Y ya Pues sí, hemos- porque todas las peleas es Claro, peleas las que ir a ver allá, ¿verdad? Fíjate qué interesante, porque Pepe comenta algo, pues también como lo que comentaba hace rato, o sea, hay mucho potencial en Quintana Roo para hacer cantidad de cosas. Por supuesto, sí. Y no quiere decir que uno deje de cuidar y de entender lo que es el turismo, pero esto es parte de la oferta. Definitivamente, definitivamente. En abril, por ejemplo, vamos a hacer una pelea, un dual meet entre Filipinas y México. Bueno, pues la televisora japonesa, ellos ya compraron los derechos para transmitir en Asia. Pero no nada más es la pelea, sino que presentamos las playas de Cancún, las playas de Cozumel, las playas. Sí, es una Tulum, promoción la Riviera turística Maya. de primera mano. Claro, por supuesto. Y te hubieras traído los cinturones que tienes ahí en tu oficina. Tienes, De títulos. los títulos mundiales, ¿no? Porque son Sí. interesantes estos cinturones, ¿no? Yo nunca había visto. ¿Qué te uno los de dejan? Bueno, ¿O te como- los empeñan? Di la verdad. No, los dejan. No, pertenecen, obviamente, soy el promotor, soy el apoderado de ellos, entonces el cinturón lo recibo y yo les doy una réplica posteriormente. Ah. Pero ese cinturón con el que se gana y los guantes, pues quedan ahí en la vitrina del recuerdo, ¿no? Pero te voy a comentar algo. Hace un mes, por ejemplo, el huracán Wicap ganó el título de Norteamérica. Es el mejor boxeador de Estados Unidos, México y Canadá. Y el huracán me dice, lo invito a una comida ahora que regresemos a la casa, don Pepe. Sí, cómo no, claro que sí, mi querido huracán. Y cuando empezamos ahí a ver dónde estaba su casa, dices tú, ay Dios mío. Por aquí pasó el huracán, dijiste, ¿no? Sí, por ahí no pasó Dios, como decimos. Hoy Huracán tiene su casa, con sus calles, con sus avenidas, con sus 3 recámaras. Está feliz, les cambia la vida, porque lo único que saben hacer es tirar golpes, pero hay que hacerlos con disciplina, hay que hacerlos con inteligencia y puede dejarles dinero si se aplican bien. En este puede caso, llevarlos también a... en este caso, por ejemplo, claro, Si se preparan a la lona. cuando dejan Sí. de ser boxeadores. Sí, exacto, esa es la siguiente etapa que tenemos que aprender a prepararlos, para dejar, cuando dejen de ser boxeadores, prepararlos. Por ejemplo, todos los promotores viven de sus boxeadores, es normal. Yo no les toco un centavo. Ah, no les cobra su diezmo, Un ni el centavo. 25, Yo les ni invierto nada. todo y no les cobro un solo centavo. Yo vivo de otras cosas. Y mi negocio está cuando yo hago la pelea o cuando yo le vendo la televisión. No es quitarle al boxeador el 25-30%. A él le hace falta 20 veces más que a mí. No les Esto no es quito lo nada. común. ¿Perdón? Eso no es lo común. No es lo común ahora. No, porque lo vemos, por ejemplo, los grandes boxeadores, ahora sí que de nuestros tiempos, ¿no? Mantequilla, el Bueno, pajarito, Olivares, Mantequilla, Saldívar. el pájaro, ¿cómo Sí. se llamaba el pájaro? ¿El pájaro qué? Ya no me acuerdo. ¿Moreno? No recuerdo. Azteca, pero ya son muy viejos. Sí. Sí, bueno, y fíjate, la televisión entonces era la sorpresa. No en todas las casas había televisión. A veces en un edificio había una sola televisión y de repente Mira. dejaban entrar a todos los niños. Y todos ellos los hemos visto cómo terminan en la ruina. De Sí. verdad, bueno, Julio César Chávez Sí, también. eso sí, no. Pero con la droga, con todo. Pero no únicamente en México, ¿eh? O sea, es un problema mundial. Púas. Del boxeador, sí. Es un problema del boxeador en Sí. general, no del boxeador mexicano. Sí. Ve lo que ha pasado con los boxeadores norteamericanos, etcétera. Sí. Y luego pues otros terminan con secuelas físicas. Sí. Es un deporte muy fuerte. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Bueno, el otro día en tu oficina me dice, no, pues este es Ken Norton, ¿no? Sí, Ken Norton, que sí. fue un El que le tremendo ganó a boxeador. Mohamed Ali el que por título cierto mundial. hizo una película. Fraser. Sí, Hizo Jeff una película Fraser. que se llamaba Mandinga y él salía. Sí. Porque además era, tenía facha de artista, ¿no? Sí. Y lo ve uno ahorita y no es un hombre tan grande, ¿no? Y está muy afectado. Oye, Pepe, ¿hay homosexuales en el boxeo? Pues. Me contestas ahorita que De regresemos acuerdo, del claro que comercial, sí, ¿no? cómo no. No me ha tocado. Bueno, ¿No? digas que tiene. Estado de los estados. Estado de los estados.
es el éxito. Pues te digo que es la cubeta de las langostas, ¿no? La cubeta de los mexicanos la puedes dejar abierta, no hay manera de que se te salgan. La langosta que ve que te estás subiendo y la otra te jala. Y tú no encuentras esa solidaridad para desarrollar. ¿Por qué no nos platicas al aire esta anécdota de Las Vegas, de la entrega de tu premio, por favor? Porque es muy interesante, para darnos cuenta de cómo es posible que no apoyemos este tipo de cosas, ¿no? Para nosotros, de ver triunfar a otro. Bueno, en el 2008, el 8 de marzo precisamente, hicimos una función de box que se llamó History in Cancún. Esta pelea fue la primera pelea de título de pesos completos que se realizaba en México. No tan solo eso. Esta es la que se llevó a cabo aquí en el toreo. En la Plaza de Toros de aquí de Pero Cancún. hay mucho de esa para enriquecerlo. Es la primera vez que el aeropuerto privado de Cancún queda saturado. Sí, el FBO no había plataformas. Fíjate, es más, que el gobernador que llega tarde, ¿verdad? Ya no tenía dónde estacionar el pajarito. A Cozumel, y de Cozumel en helicóptero para Cancún. Porque obviamente estaba Sulaiman con su avión, Don King con su avión. Empresarios con avión. Todos ellos estaban en sus aviones el día 8 de marzo. Lleno, una y llegan las señoras muy bien vestidas a la pelea, ¿no? Sí, bien pipiris. Porque eso es muy sabroso. Es una magia, sí, las damas con sus Chanel, sus Cartier, y de repente allá en la zona de gradas de Gallola, la que pagó 100 pesitos, con sus chanclitas, muy humilde, pero es una mezcla donde no se faltan al respeto. Es algo muy interesante, al contrario. Es que en el box no se da lo que en la lucha libre. Porque ves que en la lucha libre te avientan agua de riñón. Sí. Acá no, ¿verdad? En el box no. Sí se escuchan cosas ahí muy bonitas. Sabrosas. Folclore mexicano. Pero no se agreden entre dos extractos sociales muy marcados. Sí, pero el ringside es un área en que tú sabes que quien está ahí es una personalidad. Obviamente, se asume que solamente el ringside es para cierto grupo de personas muy especiales. Que además pagan mucho por salir en la tele, ¿no? Sí, parte de eso, fíjate, es para que a la hora de estar ahí. Pero luego también te salpican, ¿no? Sí, de sudor y sangre. Sí, de sangre. A mí me pasó una vez, a mí me tocó ver, a mí de chiquillo me llevó mi papá a ver la pelea de Mantequilla Nápoles contra John Stacy en la Plaza México. Y no sé por qué situación, pues estuvimos ahí cerquita de ringside y a mí me salpicó de sangre. Por supuesto, me llamó mucho la atención ver la cara de dolor que tienen cuando están peleando. Sí. Y me dio la impresión de que a veces hasta lloraban del coraje. Yo vi que le decía, oye, papá, está llorando. Y tú veías, es de ver de cerca el box es fuerte. Sí, es fuerte. Entonces, ese 8 de marzo que hicimos la pelea de títulos completos, no tan solo fue histórico por la pelea de los pesos completos, sino que además era la primera vez que HBO venía a México a transmitir una función de box. Es la primera vez que llegaban ellos a México con toda su infraestructura. Ellos rentaron un barco en Nueva York con todo su equipo, directo a Puerto Morelos, y de Puerto Morelos vía terrestre a la Plaza de Toros. Además también transmitió Televisa y transmitió Cadena 13 y muchas estaciones de radio desde la Ciudad de México y de América Latina. La gran cadena Raza fue una de ellas. Entonces fue histórico. En internet... Se dice la gran cadena Raza, donde tú también trabajas ahí. Se dice, ¿no? Sí, así es, gracias. Bien, Don King, en su canal de televisión, se le vendió a todas las bases de los soldados americanos en el mundo. Don King tiene una... Sí, Don King TV Productions. No me digas. Sí, no, es un fenómeno el tipo. Nomás te pasa. No, sí. Peleas de hasta su aspecto es de fenómeno. ¿Estás de acuerdo? Bien, esa pelea, pues mi socio en esa pelea fue Don King. En sociedad con Don King. Con ellos estamos trabajando hoy en día. ¿Qué es el más connotado del mundo? Él y Sulaiman son los jerarcas mundiales, no hay más. Bueno. ¿Y Pepe Gómez aspira a que cuando uno de los dos desaparezca? Pues sí, nos dejen. Claro que sí. Muy bien. Podemos aportar. Vamos por la herencia, dijo aquel. Bien, entonces ganamos ese premio. Pero también ganamos el premio donde hicimos más peleas de títulos mundiales en un año. Y me comenta el señor Sulaiman de que pues soy merecedor de un premio por dicho trabajo en el boxeo mundial.
Obviamente, él me dice que iba a ser en la Ciudad de México. Y yo le digo que en la Ciudad de México yo no voy a recibir ningún premio. Y yo le dije, yo quiero que el premio me lo den, pero en Las Vegas. Y él me pregunta, ¿por qué en Las Vegas, Pepe? Porque mi competencia no es México, don José, mi competencia son Las Vegas, Nevada. Sí, porque en México no se ha hecho, entonces no tienes no, con qué competir, pues ¿con quién vamos a competir, no? Y bueno, ya hace las gestiones don José Sulaimán y me dice, mira Pepe, ya aceptaron que sea en Las Vegas, pero a puerta cerrada, 5 o 6 monitos, tú y tu premio. Y le digo, bueno, está bien, nada más que al lado yo voy a hacer una ceremonia alterna, donde voy a llevar periodistas de varias partes del mundo, que son amigos nuestros, que los hemos traído a Cancún, para dar a conocer dicho premio, que en esta ocasión, per México, pero en Quintana Roo, se obtuvieron esos premios, y que por primera vez sale de Las Vegas, Nevada, un premio de ese tamaño. Entonces, eso es lo importante para Quintana Roo, y que estamos demostrando que muchachos que estaban en la droga, que estaban en el alcoholismo, pero te hablo de drogas, no de drogas nice, como se dicen, te hablo de tiner, de resistol, de cosas, de estupefacientes, de cemento, cosas de ese crack. tipo. De ahí hemos sacado a los grandes campeones que hoy tiene Quintana Roo. Uno volvió a recaer en la droga. Voy a omitir su nombre. No, para ayudarlo, no tiene nada. El Mazatleco me volvió a recaer, pero lo vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar, vamos a que él regrese a los cuadriláteros porque es un gran campeón, es un gran muchacho, tiene todo para seguir caminando en el sendero del éxito, así que puede llegar más grande. Hay un vértice de unión entre Fernando Espinosa y José Gómez, y es el rescate de los jóvenes sobre la drogadicción. Es un tema que a ti te ha importado mucho, cuando te refieres a los jóvenes que no entran a la universidad y terminan en la droga. Bueno, mira, a mí me preocupa mucho que como país no estemos discutiendo un problema gravísimo, porque fíjate, no es tanto la cobertura de las universidades o de primaria. El espacio de la educación media es una tragedia en este país. Estamos hablando que casi la mitad de la población entre los 15 y los 21 años no tiene escuela, ni tiene trabajo, ni capacitación para el trabajo. Ni tiene un gimnasio, ¿a dónde ir a hacer deporte? Pero nosotros pues lo que estamos haciendo es, imagínate que estamos descuidando a nuestra juventud, que es lo que nos va a dar fuerza dentro de unos años, porque además hay un bono demográfico en México que será el último que tengamos y México empezará a envejecer. Entonces, yo creo que no sea, yo escucho mucho hablar de que si la primaria, que si el CENTE, que si las universidades, pero yo no sé por qué ese tema de ese grupo de la adolescencia, de la secundaria, no está discutiéndose. Ahora, yo creo que sí es importante el deporte, pero también hay una situación, que además, mira, si tú te empiezas a dar cuenta mucho del crimen organizado, los sicarios son muchachos de esa edad, que no tienen y bueno, hay una gran novela de Fernando Vallejo que se llama La Virgen de los Sicarios, en que te habla de cómo en el Colombia de los 80, pues el crimen organizado contrataba a los muchachos de 15 y 6 años y mataban por 100 pesos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Si tú ves en Quintana Roo, el 80% de los delitos los cometen menores de edad. Entonces, es peligroso. Es una situación en que estamos empeñando nuestro futuro. Y sí, yo concuerdo que es importante el deporte, pero uno hace deporte también cuando también tienes otras partes de tu entorno, si no resueltas, pues no tan conflictivas. Si tú eres una persona que te levantas, hay violencia familiar, no está tu papá, no está tu mamá, no tienes trabajo, no tienes escuela, pues difícilmente sales a jugar deporte. No, pero yo creo que sí desahogas parte, sí, porque todo eso te genera rencores. Sí, y si tienes un gimnasio enfrente, vas y te pones a hacer pesas hasta que sudas, ¿no? Sí, pero es una suma. ¿O no? Hay que ofrecerles deporte, pero hay que ofrecerles opciones para que se eduquen. Sí, saldrán de eso que comenta Fer, saldrán muy, muy pocos. Porque pues estos muchachos que me ha tocado, bueno, gracias a Dios los hemos rescatado. Precisamente... ¿Ellos te buscan o tú los buscas? Las dos cosas. A veces nos encontramos.
Pero lo que comenta Fer tiene razón, o sea, en esas casas hay violencia familiar, hacinamiento, o sea, una cosa terrible. Y muy pocos son los que pueden salir, pero muy pocos. Si no los encontramos a estos muchachos, imagínate qué se puede hacer. Pero déjame decirte algo, el gobernador nos ha apoyado mucho, estoy pasando por alto ese detalle. Él nos ha ayudado mucho, nos ha apoyado mucho. Él ve a los muchachos, los rescata también, le encanta el box, le da seguimiento a los boxeadores y los apoya, ¿no? Pero y todo el resto de chalanes que tiene ahí que no hacen nada, o sea, los presupuestos los guardan, o sea, digo, no los canalizan. ¿Algún programa fuerte, intenso aquí en Cancún o en el estado para la juventud? No, ninguno, no conozco ninguno. Aquí en Cancún no conozco ninguno. Porque no es nada más las escuelas, o sea, debe haber una propuesta. Hay propuestas para los infantes, hay propuestas para la tercera edad, pero para la juventud no hay una propuesta. No hay. Y es a mí lo que me parece grave, porque ahí los mensajes son claros. El problema que tiene la comunidad es precisamente con ese grupo de edad. No hay suficiente cobertura escolar, ahí se están cometiendo los delitos, ahí está el origen de la violencia. Sí, de ¿Por qué? Yo sé que el dinero no sobra, pero las cosas se hacen con voluntad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fíjate que los jóvenes no existen hasta en los discursos. Cuando tú no hablas de algo es porque... Sí, no se enfocan. No se enfoca, ¿no? Bueno, acuérdate que cuando decían que había que utilizar lenguaje de género, decían, ¿pero para qué? Dice, no, es que ya cuando tú hablas de alguien es porque reconoces que existe. Si hablas todo en masculino, pues es... Bueno, claro. Pues también vamos a hablar de que si tú te pones a analizar todos los discursos de políticos en los últimos 2 años y sacas cuántas veces se refirieron a los problemas de la adolescencia, de la juventud, bien focalizado, te vas a llevar una sorpresa. Y ahí es donde te das cuenta de que, por eso te digo, sí está bien que impulsen a las universidades, pero a mí me gustaría que impulsaran más a la educación media superior. Sí está bien que ayuden a la niñez y a la tercera edad, sí, pero a mí me gustaría ver por lo menos un equilibrio en el discurso y los presupuestos también con la adolescencia. Entonces, estamos materialmente hipotecando el futuro. Pues es que ahora incluso para obtener un empleo debes tener la preparatoria terminada como mínimo. Sí, pero ¿cuántos no terminan ya la preparatoria? Entonces, que ni siquiera, ¿a qué vas a llegar? Sí. Pero fíjate que también hay que entender que no todos tienen que terminar una preparatoria, un programa. Pueden seguir un oficio. Claro, que son educativos amplios, son demasiado son enciclopédicos. Pues a mí se me hace que es una educación muy con muchas limitaciones. Pero ¿por qué no las artes, los oficios? Las famosas escuelas de artes y oficios, habrá que recuperarlas. Pero fíjate que aquí en Cancún tú tienes por un lado, o en Quintana Roo tienes una oferta de empleos que no lo pueden cubrir tus muchachos que están viviendo aquí, entonces tienes que traerlo. Entonces la única manera... ¿Cuáles? Plomeros, carpinteros... Claro, la única manera de empezar a darle una racionalidad al crecimiento es educando a las personas locales para que tengan las habilidades, para que conozcan los oficios que demandan y no, aparte de que no tengan trabajo, y hay que traer a otros que no tienen trabajo. Entonces, Pero a veces es hasta difícil encontrar una buena secretaria, ¿no? Sí, como no. La traes de fuera, pero hay muchas muchachas aquí que podrían ser una buena secretaria si se les diera la oportunidad de aprender. Entonces, lejos de parar ahorita los movimientos migratorios, se están fomentando, porque no hemos tenido el cuidado de decir ahora, bueno, antes los traíamos, pero ahora vamos a formarlos. Sí. Por eso el 80% de los delitos, fíjate, el 80% de los delitos que hay que se cometen en Cancún son delitos patrimoniales, son robos. Bueno, pues el 80% de esos son menores de edad. Pero también es un mensaje que tú dices, oye, pues ¿qué está pasando? Mira, ve los campos de fútbol, Fer, Lilia, vean los campos de fútbol, o sea, son campos de fútbol llaneros, de piedras. Nosotros rescatamos, a través del periódico, rescatamos uno que está aquí frente a la Salle, aquí en el centro, lo empastamos, y hemos... quedó muy bien. Quedó precioso. ¿Y cuánto dinero te gastaste? Aproximadamente 2 millones de pesos. Y ya está listo. ¿Cuántos muchachos andan
haciendo una bola de colas y peticiones para que les presten un lugar donde jugar. Sí, ese es el caso, precisamente a eso Sí, voy. te pregunto, por eso te pregunto del dinero. ¿Qué tan bien invertidos están esos 2 millones de pesos? ¿no? Bueno, ahí juegan alrededor de 1,000 jóvenes. Fíjate. 1,000 chavos. Y no tan solo eso, sino que tenemos también una liga de veteranos que también, y la mayoría, bueno, sus hijos juegan en la juvenil, ya los no tan jóvenes juegan No, pues vamos a la de la mayor. Esa ya me toca a mí. A la de Bueno, yo lo siento, pero yo ya ni de porrista. Sí. Pero es algo de que ellos, y son gente que son meseros, son mozos, son lo que decías, plomeros, carpinteros, y se hicieron las ligas y ahí están. Pero velas alrededor, ¿cómo están las demás? ¿Por qué no has hecho una liga de periodistas? A veces sí jugamos con periodistas contra burócratas, siempre les ganamos. ¿Sí? Sí, no se van a arriesgar. Puro gordito. No se van a arriesgar. O periodistas de tecla contra Sí. televisivos, hombre. Sí. Pero Sí, hacemos radio, algunos torneos. Pero fíjate, ¿verdad? un empresario... A ver si como que- roncan que duermen además- esos de los deportes. Sí. Oye, que además es un empresario exitoso, pero no es de los grandes empresarios. Pues, Claro. pero con un poquito de voluntad. Si cada Sí. empresario que fue exitoso dijera, bueno, me voy a preocupar por trabajar... Por una canchita. por una Sí. cancha, empezarían a cambiar las cosas. Sí. Pero independientemente de la voluntad de los empresarios, yo sí creo que también es necesario que los diferentes niveles de gobierno empiecen a reflexionar qué está pasando Sí. con la juventud. Sí. ¿Tú crees que con mejor educación cambia el país? Con Cambia mejor la vida? educación cambia todo. Cambia Con tu más futuro. deporte cambia también la cosa. Sí, la clave sería educación, por supuesto. Tenemos que tener, o sea, la mayoría, date cuenta, Lilia, escasos recursos, no hay la educación, no existe. Deporte, obviamente, y una tercera, con los empresarios. Si nos quitan tanta carga fiscal que tenemos en la espalda, podemos hacer eso, aportar eso. Campos de fútbol, dar patrocinios para las peleas de box, pero nos tienen que quitar. Los diputados que hoy están en campaña, Bueno, yo creo que tendríamos que referirnos, Pepe, a algunos empresarios, porque hay grandes empresarios que el año pasado pagaron 24 pesos en su declaración anual. ¿Te parece correcto? Y estamos hablando de gigantes, Sí, ¿eh? sí, entre más grande eres, tienes más posibilidades para encontrar esquemas para... Eso sí, tienen unas fundaciones que si le sumamos lo que han donado en el año, este es un país de paralíticos porque han regalado sillas de ruedas, como no te imaginas. Yo no las he visto circular por las avenidas, Mira, te voy a decir- pero son millones. ¿sabes qué escucho a veces de esos empresarios? Mira, Pepe, si yo supiera que mi dinero va a estar bien invertido, pagaría lo que debo de pagar al fisco. Entonces, por eso ellos crean esas fundaciones, para ahí en lugar mejor lo reparto, lo doy en otras cosas, le doy casas a mis trabajadores, le doy carros a mis trabajadores, por eso lo hacen. No todos son malos, Lilia. No, yo no digo que todos sean son malos, Yo pero- creo que ellos también buscamos cómo defendernos. Te lo digo como empresario. Tenemos una carga fiscal terrible, Lilia. Eso del IETU, y esto es un llamado para los diputados que hoy están en campaña. Eso del IETU está tremendo, está terrible, Lilia. A ver, Lilia, ¿qué puedes pensar tú de que los salarios están clasificados en tres etapas? La zona A, la zona B y la zona C. Si los mexicanos comemos frijol, tortilla, arroz, pechuga, pollo, no sé, carne. Sí, ¿por qué en cualquiera de las tres ¿Por qué no zonas? homologar los 3 salarios? Claro, en las 3 zonas. Huevo, leche, o sea... O no comen ya en ninguna de las 3 zonas, Sí, pero ¿verdad? son rezagos históricos que A ver, no han querido Sí, resolver. pero ya llegó el momento. Ya llegó el momento, exacto. Entonces, tienen que quitarnos esas cargas fiscales, tienen que controlar dicha situación porque... Porque además muy pocos pagan impuestos, o sea, Sí. porque Esa es otra. curiosamente el porcentaje de la carga fiscal sobre el Producto Interno Bruto es muy bajo en México comparado con otros países. Sin embargo, los pocos que pagan impuestos pagan muchísimo. Entonces, sobre todo Los los cautivos, causantes cautivos, sí. les dan durísimo. Pero fíjate, un tema también interesante relacionado con eso. La violencia en México es tremenda. México es un país violento, es discriminador, hay mucha discriminación, ¿no? Contrariamente a lo que de chiquillos nos decían, ¿no? De que en México no se discrimina, no, es un país con mucha discriminación y con mucha violencia. Y la única manera de empezar a trabajar ese problema que nos está agobiando es precisamente replantear muchas formas de cómo se trata el asunto de la violencia en la educación, ¿no? Claro. No se les enseña, no se les está enseñando a los niños y niñas de primaria
cómo resolver problemas sin violencia. Entonces, hay muchos temas pendientes que tienen que ver con la educación, pero está el ruido que se genera a través de lo del CENTE y tal. O sea, no nos estamos abocando a resolver los problemas. De las Homer, ¿no? Las Homers y todo. Homers, pues ya ves el pliego petitorio y el dinerote que... Sí. Y el yeto. El yeto, el IDE, y que eso que si depositas en efectivo tienes que pagar un impuesto. No, qué pena, de verdad. Es terrible. Pero eso no es tampoco lo peor. Lo peor No, es cuando vas al banco es la suma de todo. y resulta que no te pueden dar tu dinero porque también hay un límite para que lo saques. Sí. Es tuyo. Sí, claro. Pues esos son los problemas sociales. Ahora, Hacienda no pudo finalmente ni siquiera recaudar lo que esperaba con el yeto, ¿eh? Y se les cayó el Producto Interno Bruto. Y se les cayó todo, país, y la evasión es más grande porque no puedes ir a declarar una parte y la otra no. Entonces ya no reciben ni por un lado ni por el otro, ¿eh? Este es el país en que la ciudadanía, los consumidores no contamos. Porque aquí, entre los monopolios, los bancos, las televisiones, o sea, es el país de los poderes fácticos. Y son intocables. Entonces, y cuidado con que te expreses más, porque ya ves lo que le pasó a Slim. No, pobrecito. Sí. No sé si le leyeron a mi viejo. La carta que le escribió Denise Dresser a Slim. Sí. ¿No? O sea, diciéndole, pues tú eres causa de los problemas. Pues por eso, para que la cuña apriete, tiene que ser del vienes a mismo decir palo. que hay que ser competitivos e innovación, y tú lo que haces es evitar la competencia y la innovación, porque cualquier cosa que implique competencia a tus negocios vas, te amparas y los eliminas. Mira, si alguien te puede hablar de la prostitución, ¿quién es? Una prostituta. Claro. ¿Verdad? Por supuesto. Porque a quién se lo imagina, a quién nunca ha solicitado sus servicios, a quién pero ella sí sabe. Si hay alguien que supo de abrir un tendajón, de pásele que aquí todo está más barato, de ser pequeño empresario, mediano empresario, después gran empresario, ha sido Carlos Slim. Claro. Si hay alguien que sabe cómo aprovechar las relaciones de gobierno y hasta dónde llega la corrupción en el gobierno, es Carlos Slim. Si alguien sabe cómo se hace un monopolio, pregúntenselo a Carlos Slim. Entonces, cuando él habla y ya se espanta de todo esto, bueno, pues es que ya rebasó lo que él mismo pensaba de acuerdo con su experiencia. Si él no fue a decir yo soy un empresario modelo y una blanca paloma, fue a decir, están las cosas así, y a mí me preocupa porque ya no tengo a dónde sacar mi dinero si la crisis es mundial. ¿A dónde me voy con mi costal de dinero a comprar qué? ¿En dónde que me deje algo? Bueno, pues entonces hay que moverle aquí adentro porque, ¿no? De que pierda yo un dinerito con unos que tengan los ojos así, ¿verdad? Le movió tanto que hasta por poquito se lleva Telles entre las patas, porque todo el escándalo de Telles tiene el origen con el problema que hay de Telmex con Cablevisión, ¿eh? Sí, así es. ¿Quién puede grabar a quién? Sí. ¿Verdad? El único Vámonos que al puede, corte, ¿no? le grabamos Porque bueno, sus ya estamos de conversaciones, chismosos en la política, ya ni deporte, ni educación, hombre. Bueno. Ya nos rasuramos a Slim. No, pero es que, ¿sabes qué? ¿Quién puede grabarle al secretario de Comunicaciones? Estado de los estados. Estado de los estados. Estado de los estados. De mover tus pesos, dólares, centavos. Pero además, porque además estás ahí porque quieres. Nadie te obliga a estar ahí. Cuando tú eliges un puesto público, pues, Claro. se supone que debe tener un desenlace previsible. Debes hacer muy bien tu trabajo. Sí. Pero hay una falta de cuadros, pero fíjate que esa falta de cuadros tiene que ver también con un desprecio hacia la función pública. Estamos hablando de la gente del gabinete, de los gabinete. funcionarios públicos en general, ¿verdad? Sí, Del gabinete federal, no creo que ya hablaste tú del estatal, que no, pues, por lo menos en el ramo del deporte. Y el municipal, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te puedo decir? Sí, pero es un desprecio a la función pública, porque es uno de las consecuencias del neoliberalismo, y pensar de que un empresario exitoso puede ser
un servidor público exitoso. O sea, son dos cosas diferentes. Claro. Es como si pues un buen veterinario puede ser un buen médico cardiólogo. O sea, son cosas diferentes, pero claro, es el reduccionismo, esa sobresimplificación que hay en la vida mexicana. Porque oye, hay yo creo mucho que cinismo. está muy fácil hablar de neoliberalismo y de echarle la culpa. No es una falta de ética moral, personal, Aceptar los de puestos educación, sin saberse. porque el otro es enseñanza, ¿no? De educación, de esa educación que se mama, no de la que te dan en los libros, de la que te permite ser honesto contigo mismo, ¿no? Sí, la cultura que te transmite tu familia, de dónde vienes, etcétera. Pero sí, yo creo que es una falta de cultura ciudadana, de compromiso, ¿no? Aceptar los puestos simplemente para promover tus intereses. No, y para una serie de complicidades. ¿Cuántos años tienes, Pepe Gómez? 40 años acabo de cumplir. Creo que una buena parte de tu vida, a partir de la adolescencia, solo has escuchado la palabra crisis. Sí. ¿Verdad? No te tocó como a nosotros no, un buen tiempo no escuchamos la palabra crisis. A partir de 76 con la devaluación con Pues Echeverría. ya teníamos alguna edad, ¿no? Ya bailábamos rock and roll. Yo tenía la edad de Pepe. Ya bailábamos rock and roll. Pero a partir del 76 no ha acabado la crisis. Mira, yo te voy a decir algo. Fíjate que cuando salgo de Tabasco, precisamente porque papá, mamá, estábamos en crisis, una economía terrible, y yo ya estaba en edad de producir. A partir de ese momento, que fue hace 19 años, casi 20, a partir de ese momento, con toda honestidad te digo, el trabajo que hemos realizado ha rebasado el sentir de la crisis. Eso sí, no hemos parado, yo no he parado de trabajar. Porque tampoco nos podemos sumergir crisis, violencia, narcotráfico, malos servidores públicos, malos empresarios. No, yo creo que también tenemos que ser muy optimistas, y en cada trinchera, como lo está haciendo Fernando, tú, un servidor y cualquiera de los que estamos aquí, tenemos que echarle todos los kilos y hacer las cosas bien. Eso debe de ser lo más importante. Eso es lo que tenemos que aportar. Que si nosotros preparamos a un boxeador, ese boxeador tiene que ser campeón, pero campeón del mundo. Y que donde se pare de frente con cualquiera. Y le dé en la torre a cualquiera, porque está preparado para ello. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Que la noticia buena de lo que podamos producir rebase o opaque a la mala noticia. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque yo no recibí ninguna herencia, yo no recibí pero la vas premio. A recibir, te van a dejar ahí los Sulaimanes y los Quincones. Todos, sí, porque esto es producto, Keki es producto del esfuerzo, del trabajo, donde yo inclusive le movía sus dineros a otros empresarios, y que yo les dije, bueno señores, ahora me toca a mí, ayúdenme, y les fuimos pagando a cada uno de ellos. Keki es producto de ese trabajo. No se le debe un solo centavo a nadie. Y estamos a punto de meter ya otra rotativa que compramos pagada al 100% en plena crisis económica. Entonces hay un país, hay millones de mexicanos que todos los días se levantan, van a la escuela, van a trabajar, así educan. Pues por eso este país no se ha caído al suelo. Pero pasa que nos olvidamos de la riqueza que está ahí. Y pensamos que todo lo tienen que hacer todos los políticos, los empresarios. Hay una población que también tiene. En una ocasión coincidimos con Feder en el aeropuerto, hace un mes. Él iba a un objetivo y yo iba a otro. Él iba a un objetivo que a lo mejor no sabía, se imaginaba, pero él recibió en México la excelencia de su trabajo, en su universidad, que fueron muy pocas en el país. Y yo iba a otro objetivo, yo llevaba a un muchacho que iba a pelear en el Distrito Federal, a ver cómo nos iba en esa suerte. La moneda estaba en el aire para ambos. Y nos volvimos a encontrar de regreso en el aeropuerto. Él feliz, porque traía su premio. Te vi tu cara, Fer, emocionado, contento, satisfecho del gran trabajo que ha hecho. Y nosotros habíamos anunciado nuestra gran pelea de box, ¿verdad? Y que posteriormente nos trajimos también el título.
Así que todos contentos de regreso. Todos felices y todos contentos. Y hasta me regalaste el CD de la pelea. Mexicanos. Así dice yo, Fer, sí. Mexicanos chambeadores, ¿verdad? Pues, Los digo, dos. Así es. Tenemos una Honestos gran con la vida. responsabilidad. Y como él dijo, o sea, él no se compró Suburban, no se compró ni secretarios, ni choferes, ni necesita todo un carnaval. Ay, pero ahí tú para- sí tienes un carrazo. Que bueno, a mí envidia ya no me da porque ya no tengo edad para treparme a él, ni siquiera al lado, porque van a Pero decir, se lo ay, mira el compró, hijito de la pero se lo señora. compró, Ay, van a decir con su adiós, dinero. suegra. Ah, no, eso sí, No es lo con mismo su que se lo dinero y compre con su esfuerzo. dinero a que Sí. se compren con dineros públicos. Son dos Son cosas diferentes. No sí, se porque cosifican. aquí hubo un impuesto que se tuvo que pagar. Para yo poderlo obtener tuve que pagar un Pepe Gómez, impuesto, ¿no? muchas gracias. No, gracias a por ti, estar aquí. encantado de la charla. Y con nos Fernando. vamos a ver pronto para hablar del municipio, ¿no? Ah, claro. con Ya mucho como periodista hacemos una mesa de periodistas. ¿Qué te yo digo parece? que soy empresario editorial. Sí, sí, pero estás de chismoso ahí viendo todos los días. Todos los días me cae el chisme. Todos Además, los días. lo disfrutas. Además. Y tú sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y tantas veces Gusto. que me has acompañado a conducir, que Sí, espero que es. lo sigamos haciendo. Ahora vas a tener más tiempo. Sí. Además, quiero que sepas que se aprende y se divierte uno. Y ojalá que la persona que va a estar en la rectoría no se compre coche. Cuide esa excelencia que tú le heredas. Hay que cuidar las herencias, ¿verdad? Totalmente. Ya cuando das las cosas así. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano. Muy buenos días. Y nos veremos el próximo.